Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 10. Está chiquito, nada más vamos a leer eso. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Comprobando lo que es agradable al Señor. Bendito es nuestro Señor, mis hermanos. A Dios le agrada a Dios que nosotros le obedezcamos, que nosotros le seamos fieles, que cumplamos todo lo que Él en su palabra nos ha escrito para cada uno de nosotros, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Quiero empezar con un personaje bíblico del Antiguo Testamento, un personaje el cual tenía una fuerza tremenda que Dios le proveía, hablando de Sansón. Sansón debía de hacer lo que es correcto para el pueblo de Dios. Lo correcto debía de hacer Sansón para Dios, no para él mismo, no para Sansón, no para su persona de Sansón. Dios lo puso para pelear contra los filisteos, para que hiciera lo correcto para su pueblo de Dios. Debemos de preguntarnos nosotros, mis hermanos, Dios le puso a Sansón a hacer lo correcto para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere también de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? También lo correcto para lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Lo correcto, lo cual Dios nos ha puesto a nosotros, es varios mandatos que quiere Dios que le obedezcamos, comprobando, dice Efesios 5, Dios, lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo agradable a nuestro Dios? Preguntémonos, hermanos, nosotros mismos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere que haga yo? Lo correcto. ¿Para qué me ha puesto Dios? Nos ha puesto para guardarnos en santidad, para guardarnos en obediencia, para predicar su palabra. Esto es algo agradable al Señor. Quiere Dios que seamos agradables en obedecerle. Dios no quiere que nosotros hagamos según a nuestro modo lo que nosotros creamos que es correcto sin consultarle a Él. No quiere que tomemos decisiones por nuestra propia cuenta, por nuestra propia mano. Quiere que tomemos decisiones basadas a su voluntad de Él, basadas a esa voluntad escrita ya tal como Él nos lo ha ordenado en su palabra, la Biblia. Algunas veces, mis hermanos, Dios nos lleva por caminos que a veces nosotros no podemos mirar, ¿verdad? Pero tengamos fe que Dios guiará nuestras decisiones correctas. ¿Y cómo vamos a guiar nuestras decisiones correctamente en Dios? ¿Cómo vamos a saber que esas son las decisiones de nuestro Dios? Escuchando al Señor nuestro Dios, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a escuchar al Señor nuestro Dios? Para saber qué es lo que quiere Él de nosotros y así ser guiados por Él. Metí al personaje de Sansón porque Sansón tenía fe en Dios, porque él sabía que su fuerza era guiada por Dios correctamente para defender al pueblo de los filisteos.
Él era guiado por Dios correctamente, Sansón, pero tenía que tener mucho cuidado con algunas decisiones tomadas por él mismo, sin que en ella estuviera interfiriendo Dios. Sansón no guiaba en ocasiones sus decisiones correctamente. Le gustaban las mujeres que no eran de su tribu. Mala decisión, desobediencia a Dios. Esto le causó graves problemas. Le causó el no aguardarse para Dios, no estar en santidad en Dios. Estaba en desobediencia con Dios. Si nosotros andamos igual que Sansón, mis hermanos, con decisiones propias, vamos a andar en desobediencia, vamos a andar sin santidad, y esto causará que no nos estamos guardando para nuestro Dios. Y al igual que Sansón fue entregado a los filisteos, Sansón, así vamos a ser entregados también al enemigo nosotros, a las debilidades, a las perezas, a tantas cosas, al ego. El ego, ¿qué es el ego, mis hermanos? Es que el ego es que en lugar de que nos dejemos valorar por Dios mismo, nos valoramos nosotros mismos, y ese nuestro ego nos impide reconocer que nos hemos equivocado con nuestras propias decisiones, y eso nos pone delante de Dios como lo estaba Sansón. Nos pone en una perspectiva espiritual que nos consideramos a nosotros mismos distintos, ¿me entienden, mis hermanos? Distintos de los demás, y lo peor de todo, que también creemos a veces ser distintos a Dios. Reconocemos que Dios está con nosotros, claro que sí, que Él nos hace fuertes, así como Sansón lo reconocía, que Dios estaba con él y que Dios era el que lo hacía fuerte. Pero aún reconociendo que Dios está con nosotros y Él es el que nos hace fuertes, nos miramos que sin Dios, por más que lo hubiésemos confesado con los labios, no teníamos ya la fuerza que Dios había puesto en nosotros. Estábamos luchando ya con las fuerzas nuestras, y eso nos mostró que sin Dios somos débiles. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos ordena no hacer, mis hermanos, y no nos importa que Dios nos ordene: no hagas esto, y lo hacemos; no haga lo otro, y lo hacemos. Por ejemplo, Sansón debía estar en obediencia de Dios y no contar jamás él de dónde provenía su fuerza. Sansón no tenía que contarlo, pero Sansón tomó una muy mala decisión, mis hermanos, y confesó lo que Dios le prohibió decir. Y ahí vemos las consecuencias que tuvo Sansón. Hay consecuencias. Perdió su fuerza, consecuencia. Lo esclavizaron, consecuencia. Se burlaron de él, consecuencia. Le sacaron los ojos, consecuencia. Quedó ciego. ¿Qué consecuencias hemos tenido nosotros, mis hermanos, por causa de algunas malas decisiones que hemos tomado? Hemos perdido fuerza en querer seguir a Dios, o nos sentimos esclavizados de nuestras decisiones propias que tomamos. Tenemos nuestros ojos, pero como Sansón, es como que si no los tuviéramos también, ¿verdad? Sansón le fue cortado su cabello, y si Dios le arrebató las fuerzas por causa de sus malas decisiones, igual con nosotros, mis hermanos, Dios nos arrebatará las fuerzas y decidimos vivir cortados de la decisión de Él. Si Dios nos corta las fuerzas, seremos débiles.
Hermanos, cuidado con dormirnos. Acuérdense, Sansón se durmió en los brazos de Dalila con Dalila, y Dalila le cortó la fuerza que provenía de Dios. Si nos dormimos, nos pasa igual, nos debilitamos y vamos a andar sin fuerza divina. Sansón, cuando se miró sin fuerza y débil, clamó y pidió a Dios una oportunidad más, y sí se la dio Dios, ¿verdad? Se la dio, pero ya con consecuencias. Una de las consecuencias es que le dio la oportunidad, pero tuvo que morir. Si no hubiese muerto, un decir, hubiese quedado sin ojos para siempre, a ciegas. ¿Cómo estamos nosotros en este momento delante de Dios? Sin fuerzas, débiles, ciegos, con nuestro ego. Tu ego te puede decir que qué malo tu Dios, ya te abandonó, estás perdido, puede decirnos el ego. Pero tenemos en Cristo abogado, mis hermanos. Clamemos a Dios por otra oportunidad de fuerza, de mirar espiritualmente de nuevo hacia Él. Dios nos la dará, aunque puede traer consecuencias. Si en algo hicimos mal ante las autoridades o algo que hayamos hecho mal, tal vez tengamos que pagar para quedar limpios, pero aún en esa prueba Dios estará con nosotros, como con Sansón, así como lo estuvo hasta el final con él, sin ojos, sin vista, pero le dio fuerzas y cumplió el propósito de Dios. Murió Sansón, murieron los filisteos, murieron todos. Murió Sansón, pasaron 50 años después de Sansón, y vemos a otro hombre llamado Samuel, el profeta Samuel de Dios. Este hombre instaba, animaba al pueblo a unirse en nombre de Dios.